Bueno, hola a todos. Ahora en este video lo que vamos a hacer es observar otra de las cualidades o de las habilidades que va a tener el TensorFlow, y en el caso de la clasificación de imágenes. Aquí debería ser imágenes. ¿De qué estoy hablando entonces? Lo que vamos a hacer aquí es, o en el ejemplo que vamos a utilizar, es hacer la clasificación de dos tipos de imágenes. Vamos a obtener una cantidad de 1500 imágenes por cada grupo del que vamos a crear para poder hacer entonces la clasificación. Vamos a tener que utilizar, por supuesto, las librerías estas de TensorFlow, TensorFlow de Keras y algunas otras, ¿no? Bueno, aquí viene la parte importante. Recuerden ustedes que si van a estar trabajando aquí en Anaconda Prompt, o bueno, tienen que estar en alguna de estas dimensiones espejo que les he estado diciendo, para que ahí instalen por separado el TensorFlow y el Keras y todo lo que ustedes vayan a manejar. Sobre todo porque hay algunas librerías que empiezan a entrar en conflicto con esto del TensorFlow. Así que yo les recomiendo, como no recuerdo si les había dicho en el otro video, de que o generen una dimensión adicional, un ambiente de trabajo en donde nada más instalen ustedes el TensorFlow, el Keras, el Matplotlib, el NumPy y por supuesto el OpenCV, ¿no? Para que puedan trabajar con las imágenes. Y algunas otras dependencias que se van a ir instalando al mismo tiempo, entonces ahí no va a haber ningún problema. Bueno, voy a estar manejándome ahorita entre Notepad++ y el Spider para irlo ejecutando, porque hay algunos pequeños problemas que tengo con mi Jupyter, entonces ahí anda fallando, y sobre todo porque quiero tener un poco más de control en la parte de cómo ir, cómo puedes ver lo de, ¿cómo se dice esto? Lo de las carpetas, tener un poco más de control sobre dónde se van a ir guardando las cosas estas de los archivos que se tengan que descargar. ¿Por qué razón? Bueno, este clasificador de imágenes voy a utilizar para ello una base de datos en donde se van a estar mostrando fotografías tanto de perros como de gatos, ¿no? Y los voy a almacenar en un directorio que se va a llamar TMP. Estas primeras tres líneas que están aquí, lo que va a hacer es generar entonces la dirección de internet en donde están almacenadas estas bases de datos. Esta se encuentra aquí en Google APIs, hay varias ahí disponibles, algunas bases de datos disponibles para hacer pruebas. Y bueno, aquí voy a obtener entonces el nombre del archivo que va a ser catsanddogs.zip. De este origen lo voy a tener que extraer, o sea, lo van a hacer inmediatamente que lo descarguen, se va a ¿cómo se llama? A desencipar, o sea, a sacar del zip, ¿no? A descomprimir. Se me está olvidando horriblemente las palabras. Bueno, venga. Entonces, aquí entonces vamos a ver el nombre del directorio. El nombre del directorio, generalmente cuando ustedes están haciendo pruebas con el Keras, a pesar de que ustedes estén trabajando en su propio directorio, muchas veces se baja en el nombre. Bueno, van a estar ustedes en C, diagonal, usuarios, users, el nombre de su computadora, el nombre que tengan ustedes asignado a la computadora, y después hay una librería que se llama .keras. Hay aquí una gran cantidad de librerías, ¿no? De carpetas. Entonces, en de .keras, muchas veces ahí se bajan los datasets, ¿sale? Aquí, como pueden ver, yo ya lo había descargado. ¿Por qué razón? Bueno, venimos para acá y voy a hacerle entonces que nada más use esta parte de aquí, que se ejecute esto, ¿vale? Entonces ahí ya que se empiece a ejecutar, utiliza de datos, set de una gran cantidad de imágenes, les digo que van a ser 1500 por cada uno, y se van a separar
posteriormente, ¿dónde lo tengo? Aquí. O cómo más bien se va a hacer todo esto, van a ser estas líneas que están aquí. Estas líneas que están aquí lo que van a permitir es generar entonces un directorio de esta forma. Voy a tener la librería, la carpeta Cats and Dogs Filter, esta que tengo aquí, y la voy a tener separado entonces en dos carpetas, en entrenamiento y de validación. Recuerden ustedes que para hacer una de estas ¿cómo se llama? Redes neuronales de Machine Learning con el TensorFlow, siempre van a requerir de dos grupos de datos. Uno que va a ser su set de entrenamiento y el otro su grupo de validación, con el que van a hacer la primera prueba de que su red neuronal está trabajando correctamente después de hacer el entrenamiento. ¿Va? Entonces, bueno, con estas instrucciones que están aquí, lo que se hace simple y sencillamente es generar esta, ¿cómo se llama? Esta estructura de árbol de directorios. Venimos aquí a esta cosa. Aquí está entonces esta parte. Ahí lo tengo, digamos, como separado, ¿no? Van a ir viendo que en el código ejemplo que está en el GitHub, viene separado entonces por estas como muchos hashtags, ¿sale? Bueno, entonces la primera parte es obtener entonces las imágenes. Ustedes las pueden obtener de internet, pueden generar entonces también con algunas imágenes que ya tengan ustedes almacenadas, o tomarlas de fotografías. Después tienen ustedes que ir generando este tipo de estructura de carpetas, el árbol de carpetas, donde van a tener la carpeta donde tengan toda esa información, y una parte para entrenamiento y otra para validación. Entonces aquí están, vamos a verlo. Ahí está, ¿no? Lleno de gatitos. Va. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y también tenemos aquí de muchos perros. Ahí está el perro. Ese perro parece gato, ¿no? Este parece murciélago. Y medio satánico. Bueno, entonces ya vamos a tener tanto nuestra de entrenamiento como de validación. Vamos a irlo separando entonces por una cierta cantidad de imágenes. En este caso, bueno, ahí está. Validación dir. Entonces ya se generan, ¿no? Las imágenes. Va que va. Después entonces se analizan los datos que se obtuvieron y se van a colocar algunas variables. Ahorita vemos qué son esas variables. Déjenme de una vez ejecuto esta parte antes de pasar a lo siguiente. Ahí está. Entonces, número de cats de entrenamiento. Ay, Dios, me estoy poniendo mal. Ahí está. Lo salvamos, lo ponemos aquí. Y ahí están 1000 datos, ¿no? Eso ya lo había comentado. Después entonces regreso aquí para que se alcance a ver bien esto. Voy a tener un total de imágenes que van a ser 1000 de entrenamiento y 500 de validación. Muchas veces así se maneja, que se tenga el doble cantidad de entrenamiento de la validación. ¿Sale? Entonces, bueno, tengo la total de imágenes que van a ser 1500 y voy a colocar algunas variables. Épocas va a ser, como ya habíamos visto, el número de iteraciones que se van a realizar para el entrenamiento. Batch size entonces van a ser así como grupos, pequeños grupos con los que se van a ir empezando a ingresar estos datos ahí con el coronavirus para el entrenamiento, ¿va? Entonces ahí son pequeños grupos del total que se tiene aquí. Y bueno, están las épocas. Y también entonces, como las imágenes son de tamaño variable, las vamos a colocar todas a un tamaño de 150 por 150 píxeles. Esto también es muy importante porque ya en el momento en que generemos o que se genere la red neuronal, ustedes tienen que tener idea de cómo va a estar todas sus imágenes, o más bien que todas sus imágenes deben de estar de manera homogénea, con el mismo tamaño, tanto en ancho como en alto, y de esta forma tener todo homogeneizado. También me van a decir, a lo mejor es posible que las imágenes entonces se modifiquen un poco, ¿no? Porque si las están escalando de esta manera, 150 por 150, y capaz de que tener una imagen de 1024 por 768, pues entonces va a perder un poco de definición. Esto es cierto, pero bueno, ya
acomodando la red neuronal con algo que vamos a ver posteriormente, ahorita que ya se genere, van a ver que esto se puede solventar un poco, ¿no? Lo ideal es de que tomen fotografías del mismo tamaño siempre, ¿no? Para que no haya ningún problema. ¿Sale pues? Bueno, después viene entonces la preparación de los datos. Ok, aquí viene algo bastante importante. El Keras y el TensorFlow, lo que nos permite entonces, o cómo vamos a empezar con la preparación de los datos. Ya que leímos entonces las imágenes, hay que, ¿cómo se dice esto? Decodificar los contenidos de estas imágenes y convertirlos en un formato apropiado para pues, que logre entrar entonces a la red neuronal. Recuerden entonces que las imágenes van a ser matrices de m por n por 3, entonces porque estamos utilizando imágenes a color. Esto sí permite entonces hacer pruebas con imágenes a color. Por supuesto, si el color no es tan importante para ustedes y simple y sencillamente pueden utilizar imágenes a escala de grises, se pueden utilizar las imágenes a escala de grises. Posteriormente entonces ya se van a convertir estas imágenes en tensores de punto flotante y se van a tener que reescalar, como en el video anterior había mencionado, de que los valores de 0 a 255 de los niveles de intensidad de color de cada uno de los píxeles se tienen entonces que normalizar entre 0 y 1, ¿sale? Porque las redes neuronales prefieren trabajar o utilizar valores pequeños en sus entradas. No gustan utilizar valores tan grandes, ¿va? Afortunadamente entonces vamos a tener esta cosa que se llama Image Data Generator, que va a estar contenido en Keras. Va a poder entonces leer estas imágenes que se tienen y se pueden entonces hacer lo que les decía, lo del rescalamiento, convertirlo entonces ya a tensores y bueno, dejar entonces las imágenes tal cual se puedan manejar sin ningún problema dentro de una red neuronal de TensorFlow, ¿sale? Entonces se tiene que convertir entonces estas imágenes para entrenamiento y de validación, y ya una vez que se tienen este tipo de datos, esto hagan de cuenta que es una especie de como de constructor de Image Data Generator, con mandándole un valor al constructor de rescala de 1 entre 255, entonces para hacer esa conversión, esa normalización de 0 a 1 en lugar de 0 a 255. Y ya una vez que se tiene eso, entonces ahora sí se cargan las imágenes, colocando entonces cuál van a ser esos, el tamaño del batch size, qué directorio están manejando, si van a estar entonces desacomodadas, o sea, las va a acomodar de manera aleatoria para que no haya ningún problema de que va mi imagen 1, mi imagen 2, mi imagen 3, mi imagen 4, y así entonces la red neuronal se las va a aprender. Pero es como ustedes cuando empiezan a aprender alguna cosa y se lo aprenden nada más de memoria para el examen. Ya una vez en el momento en que lo van a utilizar ya fuera del examen, ya no se acuerdan absolutamente de nada, ¿no? O en el siguiente semestre ya se les olvidó absolutamente todo. Entonces, lo que se tiene que hacer es, de la misma forma que las redes neuronales, que al cerebro humano se le desacomoda toda esta información para que no se aprenda solamente ese caminito, ¿sale? Después viene entonces el tamaño de las imágenes, en lo que estaba hablando, de homogeneizarlas en ancho y alto. Y de qué tipo entonces va a ser ahora la clasificación que se va a hacer, que es de tipo binario, ¿va? ¿Por qué razón? Vamos a tener dos grupos, perros y gatos, ¿sabes? Venimos para acá, se preparan entonces los datos, genero tanto para el entrenamiento como para la validación. Entonces ahí está, ¿no? Se encontraron 2000 imágenes que pertenecen a dos clases. Una va a ser entonces para el entrenamiento 1000 y 1000 gatos, 1000 perros, y 1000 imágenes pertenecientes a dos clases, 500 y 500 para la validación, ¿sale? Después entonces vamos a hacer la visualización de las imágenes. Aquí entonces vamos a generar una funcioncita para poder ver algunas imágenes, ¿va? Ahí ya aplicaba decir alguna jalada, pero no.
Bueno, aquí también entonces ustedes podrían modificar, hacer la modificación para ver de qué tamaño quieren ver las imágenes y cuántas quieren ver. En este caso quiero ver un total de 1 por 5, ¿cómo se llama? Las imágenes van a estar en subplots de 1 por 5, lo pueden manejar de 2 por 2 a lo mejor, ¿no? Podemos cambiarle aquí de 2 por 2 y que sea de ese tamaño. No, ahí hice una modificación que no debía de hacer. No, aquí lo voy a modificar. Es que lo mantengo entonces con ambos lados. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta parte de aquí la ejecuto. Y bueno, me salió aquí 2 por 2 imágenes. Me sale directamente en la consola. Eso está medio feo. Déjenme hacerlo un poquito más para acá. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo mi imagen de perro, mi imagen de perro y una imagen de un gato. ¡Ay, Dios! Se coló. No, recuerden que están entonces todas las imágenes, pero ya están bien etiquetadas porque ustedes las acomodaron con esta parte del Image Data Generator, y ya teniendo entonces esta estructura de las imágenes, ya se van a ir etiquetando y acomodando de manera en que detecte cuál van a ser perros y cuál van a ser gatos, ¿no? Sale, pues entonces ahí estamos lo de la visualización de las imágenes. Ahora sí, viene la parte súper intensa de esto. Sí, dejen recargarlo. Ahí está, así ya está mucho mejor. Crear el modelo. Va. Modelos es de tipo secuencial, correcto. Aquí se va a generar entonces, tal cual como dice, un modelo que consiste en 3 bloques de convolución con las capas máximas pool en cada uno de ellos. ¿Qué significa todo esto? Convolución 2D. Esta de aquí va a extraer entonces características de la imagen, de tal forma que esta convolución va a ayudar a realizarle algún tipo de preprocesamiento, o se le puede acomodar algún preprocesamiento colocándolo aquí en las opciones. Por ejemplo, utilizando filtros que haga que se emborrone la imagen, que se agudice entonces el contraste, utilizar la detección de borde, reducción de ruido y otras operaciones entonces que van a ayudar a obtener las características específicas de la imagen. Esto también va a ayudar un poco a lo que les decía, de que como se hizo un escalamiento a la imagen y a lo mejor se pierde un poco de definición, bueno, esto va a poder soportarlo de alguna manera. Esta parte de la convolución va a ayudar entonces al soporte de esto, de este tipo entonces de procesos que se le puedan hacer a una imagen, ¿sale? Bueno, aquí entonces se está colocando cómo va a ser esa convolución: 16x3, 32x3, 64x3. ¿Por qué por 3? Aquí está. ¿Qué tipo es entonces la imagen de entrada? Más bien los datos de entrada a la red neuronal va a ser entonces del ancho, más bien del alto, del ancho, y por 3 porque estamos manejando imágenes RGB, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener las imágenes. Posteriormente tenemos entre cada una de estas de convolución uno que se llama Max Pooling. ¿Qué es eso de Max Pooling? Aquí, como dice, es un proceso de discretización basado en muestras. Y bueno, ahí viene ahí toda esa información de lo que está basado en muestras y el demonio. Pero se trata simple y sencillamente de realizar eso. Se va a tener entonces una cierta cantidad de muestras de la imagen, y asegurando que no se va a perder tanto detalle, no quiero ingresar todos los datos de la imagen entonces a mi red neuronal, porque son muchísimos. Mi red se va a tardar muchísimo en, ¿cómo se dice?, en cargar, no, más bien en entrenarse, y después cuando ya la pase a que empiece a hacer la detección, también se va a tardar un poco en hacer la detección. Entonces lo que se prefiere hacer es hacer una especie como de submuestreo, de obtener el máximo de un cierto grupo, ¿vale? Entonces, haciendo esto del máximo, su objetivo va a ser disminuir entonces el número de muestras, como las representaciones de entrada, reduciendo entonces la dimensionalidad de la imagen, pero también va a permitir que las características contenidas en cada una de esas subregiones se mantengan, ¿va? Esto también es un proceso ahí bastante matemático que requiere ahí de una gran cantidad de datos, pero en esencia es esto. Es hacer que la imagen no se tomen todos los datos, pero se van a mantener entonces las características de la imagen.
o lo que se intenta es mantener las características de la imagen. Después viene entonces otra de convolución, cada una con su max pooling, entonces para que no se tarde tanto entonces la red neuronal. Y luego viene esta cosa que se llama flatten. Esta lo que realiza es convertir los datos de salida a un vector simple de n elementos. ¿Qué estoy hablando con esto? Bueno, en una capa de pooling, o de esta después de hacer el max pooling con esta onda 2D, entonces se van a obtener datos así que van a ser de tipo matricial, digamos, que van a ser una de las partes de cada una de las partes de la imagen. Entonces que va a tener esta, ¿cómo se dice? Que se le aplicó entonces de sacar este submuestreo con el máximo, ¿no? Dentro del subgrupo de la imagen, de cada uno de los subgrupos. Pero vamos a seguir manteniendo entonces todas estas cosas, y además como nosotros estamos manejando imágenes de m por n por 3, entonces la cosa se pone muy brutal, porque van a ser mucha cantidad de datos y colocada de esa forma, como yo lo muestro aquí, ¿no? Pero entonces lo que se hace con el flattening, o como significa el aplanamiento, es de a partir de toda esta información que de repente empieza a llegar a la red neuronal, lo que hace es crear un vector simple de un tamaño predefinido. Si aquí la última de las convoluciones o de las capas de la red neuronal tenía un total de 64 neuronas por 3, que era para cada una de las capas de RGB, entonces lo que va a hacer, en este caso se va a generar un vector solamente de 64 elementos, el cual ahora sí va a entrar a una, ¿cómo se llama? A una capa totalmente conectada, una capa densa, que va a tener 512 unidades que son activadas por una función de activación del tipo ReLU, que es Rectified Linear Unit, que va a ser muy similar a esta, ¿no? El máximo entre 0 y X. Entonces estas capas densas son las que están completamente conectadas, pero lo que aceptan como valor de entrada es un vector sencillo, bueno, en este caso un tensor, tal como lo muestro aquí. Por tanto se tiene que colocar esta parte del flattening, ¿va? La salida finalmente es como estamos utilizando un clasificador de nada más va a ser perro gato, que es binario, se hace mediante esta única capa con una sola neurona, que va a decir si sí o no es, o si es una o si es la otra, ¿no? ¿Sale? Y bueno, ya viene entonces lo de la compilación del modelo y se observa el resumen del modelo generado. Vamos a ver. Creamos el modelo y hasta aquí me quedo. Listo. Corremos. Manda ahí algunas cosillas, pero ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, que tiene lo de la convolución. 150 por 16. Max pooling, entonces 75, 16, entra pasando, y ya de repente el flatten lo convierte en 20.736, que va a ser meter todas estas cosas aquí, ¿no? Finalmente luego viene entonces esta de 512, aquí me equivoqué, no 64, lo convierte entonces el total de esta por esta, es ahí es donde dije una mentira horrible. Y ya finalmente entonces pasa por una capa densa de 512 y la última capa que está por acá, la binaria, que va a decir si son perros o gatos. Bueno, luego viene entonces la parte de entrenar el modelo. Voy a quitar entonces aquí esta parte, ¿sale? Tenemos aquí y corremos. Se tarda un ratillo entonces en entrenar. Voy a editar en esta parte el video porque se va a hacer extremadamente largo. Vean, después de ponerle pausa aquí al video, el modelo sigue trabajando. Esto tarda añísimos. Bueno, lo que pasa es de que son una cantidad, como ya vieron acá arriba, son una cantidad enorme de datos. Entonces, y bueno, pusimos que fueran 50 épocas. Nada más entonces, mientras esto termina, lo contando. Aquí ya les va a entonces ir mostrando cada una de las épocas que se están aplicando. Cuál va a ser la pérdida que tienen, cuál va a ser entonces la precisión que van obteniendo. La pérdida va a ir disminuyendo mientras que la precisión va a ir aumentando.
Esto está dentro de un valor de 0 y 1, ¿no? Esto entonces va a ser para la parte del entrenamiento y la parte de la validación. ¿Sale? Entonces ahí se va a tardar un ratillo. Bueno, entonces sigo editando esto. Regreso aquí en el corte del video. Pueden observar, todavía vamos a casi apenas a la mitad. Esto va a tardar un buen rato. Espero que sus computadoras no mueran. La mía, como es una Lentium, pues sí. Bueno, entonces, para que vean, le damos otro corte. Bueno, regreso. Ya está terminando esta cosa. Es la magia de la edición. Sale. Ahí está, entonces ya está terminando de hacer la... Ahí es cuando duele eso. Diablos. Accuracy. Bueno, a ver, un momento. Bueno, esta cosa se pone ahí medio pesada. Entonces, bueno, quería ver esta parte de manera gráfica, pero algo está haciendo mal el Spider. Es que a veces, bueno, manejo del Spider contra, pues me gusta un poco más en esta parte lo del Jupiter, o también manejarlo directamente aquí en la línea de comandos, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos sobre esto. Si se dan cuenta, entonces dentro de las iteraciones o de las épocas en las que se estaba haciendo, la precisión entonces para el entrenamiento iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y llegaba hasta el 100%. O sea, eso quería decir que ya el modelo estaba perfectamente entrenado. Ya las pérdidas eran muy pequeñas, ya del orden de 10 a la menos 4. Pero, por otro lado, la parte de la precisión en la validación, ahora con el set o con el grupo de datos que se tienen para la validación, se dan cuenta entonces va creciendo en 49, bueno, si lo vemos de manera porcentual, 49%, 59%, así sucesivamente, y luego se queda rondando el 71, 70%, y ahí se estanca. Bueno, lo que comento aquí, en esta parte, ya después de hacer todo este tipo de cosas, es de que, bueno, en las gráficas o los valores que se van tomando, se observa la precisión del entrenamiento crece de forma lineal con el tiempo, mientras que la precisión de validación se estanca en alrededor del 70-71% del proceso, ¿no? Además, entonces, la diferencia de precisión entre el entrenamiento y la validación es totalmente evidente. No me dan 100% y el otro 70% ya se queda ahí atorado. Esto es un signo del overfitting. ¿De qué se trata el overfitting? Bueno, cuando hay un número pequeño de muestras o de ejemplos de entrenamiento, el modelo muchas veces aprende entonces de ruidos o de detalles que no son necesarios para los ejemplos de entrenamiento. Y entonces esto va a tener un impacto negativo a cómo está funcionando mi modelo en los nuevos ejemplos. Por los nuevos ejemplos me refiero entonces a un set de datos que el sistema, bueno, más bien el modelo nunca haya visto, un set de datos nuevo. Véanlo de esta forma. Ustedes entonces aprenden algunas cosas de manera controlada, digamos, en la escuela. Y pues ya lo aprenden y toda la onda, ¿no? Pero cuando les presentan entonces un nuevo grupo de datos que ustedes jamás habían visto, y de repente dicen, ching, ¿y ahora qué hago? A mí me enseñaron esto, pero ahora ¿cómo le voy a hacer para enfrentarme a esta cosa novedosa? Este fenómeno, que les digo, también me empieza a pasar mucho ya en la vida diaria, es conocido entonces como overfitting. No sé esta parte ahí cómo traducir el overfitting, sobre entrenamiento podría ser, o sobre, no sé, sobre algo. Va. ¿Qué quiere decir entonces? Podríamos decir como, no sé, sobreajuste, alguna cosa así. Quiere decir simple y sencillamente entonces que el modelo está aprendiendo perfectamente para su set de datos de entrenamiento, pero en el momento en que ustedes, o más bien el modelo va a tener una dificultad al generalizar
en datos novedosos, en datos que nunca ha visto. Por eso, en este caso, la precisión en la validación es baja o se mantiene nada más en un 70%. Esto pasa mucho cuando ustedes tienen una cantidad de datos muy pequeña, ¿vale? Entonces, hay varias formas de quitar esto del sobreentrenamiento, bueno, más bien sobreajuste, digamos. Lo que se puede hacer, una de las técnicas que se hace, esto ya la parte ya no la voy a poner porque se va a tardar un poquito, nada más va a ser algunas de las muestras. Lo que se puede hacer es, por una parte, evitar entonces que vea la imagen 2 veces durante el entrenamiento. Yo sé que no la ve 2 veces, pero lo que se va a hacer, en lugar de meter o de duplicar mis datos de entrenamiento, lo que voy a hacer es hacer ligeras modificaciones a las imágenes que se tienen en el entrenamiento. ¿Qué tipo de modificaciones se pueden hacer? Bueno, aquí están algunas modificaciones. Se puede aplicar una rotación horizontal. Va. Entonces vamos a ver entonces la aplicación de esta rotación horizontal a la que me estoy refiriendo. Aquí me detengo. Corremos. Encuentra 2000 imágenes y genero entonces ahí la misma imagen, pero se dan cuenta entonces, en un lado está el pie a este lado y ahora está de este lado, la lengua hacia el lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? De este lado. Lo que estoy haciendo entonces es rotando la imagen de tal forma, no haciéndole, no sé, en inglés es flip, ¿no? Hacerle para que la imagen ahora, a partir de una sola imagen, ahora obtengo 4. ¿Va? Bueno, en realidad van a ser 2, ¿no? Pero aquí está generando 4. ¿Sale? Se puede obtener alguna otra para ver entonces cómo está trabajando con esto. Ahí está. Tengo mi gato. Genera de manera aleatoria entonces que estas imágenes se quedan más o menos similares, pero estas las invierte. ¿Va? Entonces así se empieza a aumentar la cantidad de información. En lugar de ahora, por ejemplo, de tener 1000 imágenes, ahora voy a tener el doble de imágenes, 2000 imágenes, porque a todas ellas entonces les hice rotación horizontal. Puedo también aplicar y hacer una rotación de manera aleatoria. ¿Sale? Ahí vienen entonces las instrucciones de cómo hacer las rotaciones de manera aleatoria, para que entonces, si tengo esta imagen, ahora se muestre así. Rote no solamente de manera horizontal, sino también vertical, o genere ahí ángulos para hacer ahora sí, la rotación de esto. Por supuesto, puedo generar entonces también zoom para que se vea entonces la imagen aumentada o disminuida. Vamos a ver, ahí está. Entonces tengo esta imagen, ahora le hice un zoom, se hace un zoom un poco menor, y aquí se aleja un poco. Inclusive ahí se modifica muy feo la imagen. Si se dan cuenta, esta es la imagen original, aquí se hace un zoom alejado, y aquí un acercamiento, ¿no? Está bastante loco, ¿no? Lo volvemos a hacer para ver otra muestra, para ver qué es lo que está haciendo. Entonces ahí está, ¿no? La imagen. Se genera un poco de distorsión, por supuesto, pero a lo mejor que es los datos que nosotros queremos, que es en esencia el perro, se mantiene. ¿Va? Entonces ustedes pueden jugar entonces con las características, las propiedades de esta, ¿cómo se llama? De la generación de las imágenes, ya sean rotadas, aumentadas, haciéndole zoom. Ahí está, ¿no? El rescala de 1/25, y el intervalo de zoom que se puede utilizar va de 0 a 0.5, ¿no? Se hace aumentarlo, disminuirlo. ¿Va? Entonces ahí está, ¿no? Finalmente lo que se hace es juntar todos esos tipos de datos, todos esos datos, que se hace una rescala, que hace la rotación, que hace todo. También se puede aplicar entonces para ¿cómo se llama?
o bueno, se debe aplicar para los datos de entrenamiento y de validación. Aquí entonces ya juntándolos todos puedo generar ahora imágenes que estén rotadas y además que se les haga el zoom, para tener ahora una cantidad de imágenes pues, técnicamente infinita, ¿no? Porque pues se puede hacer una rotación en una gran cantidad de ángulos de 0 a 360, como dice, ¿no? Cuando ahí dio toda una vuelta de 0 a 360, pues se quedó sobre lo mismo, ¿no? No, va a estar sobre, por ejemplo, 0 a 180 o 45 grados a lo mejor, ¿no? Como tengo aquí, ¿sale? Entonces, pueden utilizar esa forma. Si ya no quieren ustedes entonces tomar fotografías, dicen, bueno, yo quiero identificar algunos objetos sobre fondos de cualquier tipo, que aparezcan incluso hay personas, incluso otro tipo de objetos, pero el común denominador entonces va a ser un objeto, una tapa, una lata, un no sé, hasta perros o gatos, ¿no? O canarios, lo que ustedes gusten, iguanas o lo que sea. Entonces, si ya no quieren ustedes tomar más fotografías de que, bueno, ya las alejé un poquito, le cambié un poco la iluminación, a lo mejor, porque también la iluminación, recuerden que es bastante importante en esta parte, lo que pueden hacer entonces ahora para ya no tomar más fotografías es utilizar esto. Y con su set de datos o su grupo de datos que ya tengan, a lo mejor tomaron unas 100 fotografías, ahora le aplican una rotación aleatoria, una reescalada, y ya generan entonces a lo mejor 4 veces la cantidad de datos que tienen, 400 imágenes disponibles, que son bastantes, ¿no? Bueno, fíjense, incluso hasta con 1000 imágenes no se logra detectar. Por eso otra de mis sugerencias es de que no tomen fotografías, o si van a tomar las fotografías de sus imágenes, tómenlas sobre fondos muy similares, o sea que no haya mucha variación. Ahí pueden hacer un poquito de trampa sobre ello. Muchas veces esta parte de la visión artificial, cuando va a ser sobre un entorno que es controlado, por ejemplo alguna industria, en donde se tenga que seguir, bueno, el fondo siempre va a ser el mismo y nada más entonces va a haber un cambio en los objetos que van a ir pasando, por ejemplo en una banda de producción, una línea de producción, y que los tiene entonces que hacer una clasificación por objetos, no sé, pluma roja, pluma negra. Entonces lo que pueden hacer es, haciendo un poco de trampa, que ni es ni tan trampa, porque están poniendo cuál va a ser el fondo que siempre están utilizando, que siempre va a ver la cámara, y ya lo único que va a cambiar es sus diferentes tipos de objetos, ¿sale? Y bueno, también mi sugerencia sigue siendo la misma, de que hagan algunas modificaciones sobre la rotación o sobre el zoom, si quieren hacer entonces esta parte de clasificación. Finalmente, otra forma o otra técnica para reducir esta parte del sobreajuste o overfitting es la introducción de dropouts a la red. Esto, después de colocar las max pooling, es una forma de regularización, tal como dice aquí, que va a forzar o a fuerzar a los pesos neuronales a tomar solamente valores pequeños, lo que entonces va a generar que los pesos, la distribución de los pesos neuronales en todo su sistema de red neuronal sea un poco más homogéneo, más regular, y la red entonces va a reducir el overfitting con muestras un poco más pequeñas. Ya no quieren generar entonces más muestras, les da pereza, ya no quieren tomar más fotografías, pueden utilizar esta parte del dropout. Lo que está haciendo, o la parte que estoy haciendo aquí con el dropout, es de que de manera aleatoria el 20%, si ustedes colocan aquí un punto 2 de las neuronas, se va a 0. O sea, se va a perder el peso de la red neuronal. Esto quiere decir entonces como que están, si hay algunos valores, ¿cómo lo puedo poner aquí? Algunos valores, en este caso el 20% de los valores, los van a perder totalmente, los van a enviar a 0. La neurona no va a valer absolutamente nada, a lo mejor, dependiendo también de las funciones de activación que tengan ustedes, o va a tener un valor que va a haber reflejado ese 0, ¿no? Entonces, de alguna manera, así van a hacer que los pesos dentro, como ya les había indicado, dentro de la red neuronal en general, se vuelvan un poco más regulares, para que si existe alguna clase, por ejemplo, de ruido que se esté metiendo a la red neuronal, por ejemplo aquí esta parte, ¿no? Bueno, esta manta azul de repente me recuerda a un gato, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Entonces,
ese tipo de ruidos, a lo mejor de manera aleatoria, van a irlos disminuyendo. ¿Por qué razón? No conocen ustedes cuál va a ser su, ¿cómo se dice? ¿Cuáles van a ser esos ruidos o cuáles van a ser esas cosas, no recuerdo ahorita exactamente la palabra, si es que, bueno, podríamos así llamarlo de ruido, que va a meterse entonces a su red neuronal y no va a permitir entonces que tengan una precisión en la validación correcta. No van a hacer entonces que la red neuronal no aprenda tanto de ese grupo exclusivo de entrenamiento que es el que están ustedes colocándole a la red neuronal. Vuelvo entonces al ejemplo de, por ejemplo, porque siempre digo por ejemplo del ejemplo de aquel ejemplo, de que ustedes entonces van a tomar un examen muy complicado y tienen una lista enorme de ejercicios que tienen que realizar. Entonces así de, caray, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y saben que el profesor que hace ese examen toma de manera aleatoria algunos ejercicios, no los toma todos, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, y eso con sus reservas también, ¿no? Pero a lo mejor nada más entonces de manera aleatoria o de manera aleatoria con un poquito así de maña, van a tomar los ejercicios más importantes de ciertos grupos de ejercicios. Por ejemplo, tienen 5 grupos de ejercicios divididos entre 1000 a lo mejor, entonces van a ser 200. Dicen, bueno, no voy a hacer todos, nada más voy a tomar 50, pero voy a ver entonces cuáles son los más importantes. Esto, por supuesto, no lo hace así, no lo hace de manera tan inteligente, sino que lo va tomando de manera aleatoria. Digo que lo podrían hacer de manera aleatoria y es posible entonces también que pasen. Ahí ya después les cuento algunas anécdotas sobre esa parte de la probabilidad y pasar exámenes. Pero, entonces, ustedes no van a tener que hacer el estudio o no se van a aprender de memoria toda la guía de 1000 reactivos. No es una bestialidad eso, sino que a lo mejor se aprenden simple y sencillamente unos 600, 800 a lo mejor, ¿no? Estoy hablando así muy brutal, ¿no? Que serían un poco menos para nosotros, ¿no? Pero para una computadora es perfecto aprender a lo mejor el 80%. Y todos los demás los descartan, vale. Ya cuando lleguen al examen, o cuando ya llega entonces la computadora a un nuevo grupo de test o de prueba, ya no va a verse tan, ¿cómo decirlo? No va a tender tanto a realizar los mismos ejercicios de siempre. O sea, el 564, se tiene que hacer de esta manera, ¿no? No, sino que al haber estudiado los más importantes o tener una cierta lógica de cómo se realizan, entonces ahora sí les aparece un ejercicio muy similar a alguno que vieron o un par que vieron. Dicen, bueno, entonces se puede realizar de esta manera y entonces ya su precisión puede subir. Ejemplo, está así muy a calzador, metido muy a calzador, pero es algo similar a lo que está pasando con el dropout. Hay que hacerlo entonces, lo que está haciendo es de manera aleatoria, quitando algunos pesos, que puede ser o no también información valiosa para el entrenamiento de la red, ¿sale? Y bueno, ya aquí compilan el modelo y lo entrenan, ¿no? Como esta cosa se tarda demasiado, bueno, aquí lo voy a dejar, ahí pruébenlo. Lo voy a subir esta parte al GitHub para que lo chequen. Recuerden, generen entonces su espacio, su dimensión espejo, donde nada más tengan entonces el TensorFlow, el Keras, los NumPy y el Matplotlib, ¿sale? Entonces, bueno, ahí nos estamos viendo después.